Antropoceno. Bienvenido a todos los que se encuentran aquí en la sala Antropoceno. Hoy nos encontramos en el evento número 43, el último jueves de este año, donde tenemos a José Martín Jáuregui, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de La Plata, para hablar de rumiantes y praderas, una alianza estratégica para combatir el cambio climático y promover la seguridad alimentaria. El ingeniero Jáuregui, desde el año 2010, es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, donde se desempeña como profesor adjunto de la Cátedra de Forrajes. En la actualidad es gerente para Latinoamérica de la unidad de negocios Smart Farming de Datamarts. Es también especialista en ciencia aplicada, estudió en el Lincoln University de Nueva Zelanda y también doctor en ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su especialidad, su expertise es la ecofisiología de pasturas y el desarrollo de sistemas ganaderos sustentables, y es también un entusiasta de la comunicación en el sector agropecuario. Y como esto es comunicación y como esto es encuentro, le damos la bienvenida entonces a José. Hola José. Hola Javier, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias a todos por participar. Voy a compartir la pantalla, así sin mucho preámbulo. Tengo una presentación que bueno, va a ser todo lo extensa que deseemos, digamos. La idea es que, por supuesto, en esto me vayan frenando eh, y, insisto, yo no les veo las caras, o sea, ahora estoy presentando, no les veo las caras, pero si hay alguna duda, alguna cuestión y quieren ir frenándome, ningún problema. La idea, José, es que vos desarrolles sin interrupción y después en 20 minutos ahí hacemos la apertura de debate, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, esperemos entonces que cumpla con las expectativas. La verdad que el título es bastante amplio y quiero ir planteando algunas cosas, dejar también algunas preguntas. Yo muchas veces planteo preguntas o incógnitas y algunas cosas para que todos quedemos pensando, ¿no?, en estas cosas. Primeramente, hay muchos trabajos nuevos, hay como toda una disciplina nueva, no sé si nueva, pero por lo menos desde mi punto de vista, donde se están integrando, veo, por ejemplo, personas que están trabajando en cambio climático, integrándose con sociólogos, con personas que tienen una visión, bueno, completamente diferente, ¿no? Que tienen otro expertise, y han salido este tipo de frases en papers recientes. Hay un grupo muy interesante justamente en Lincoln, donde estudié, en la Universidad de Lincoln, en Nueva Zelanda, y hablan de cosas así. O sea, yo he leído un paper que habla de animales y arranca diciendo cosas como esta: somos parte de comunidades naturales, lo que hacemos a ellas lo hacemos a nosotros mismos, y solo cuidándolas podremos nutrirnos a nosotros mismos. O sea, se empiezan a meter ya en una dimensión del aspecto productivo que, bueno, para alguien bastante duro, ¿no? Yo vengo no sé si una ciencia dura, pero por ahí de una ingeniería, donde uno está como todo muy cuadrado. Este tipo de cosas son disruptivas. Y son disruptivas para bien, ¿no? Porque también hay disrupción para mal, pero esto agrega otras dimensiones a veces a lo que es la producción. Y a mí siempre me gusta arrancar en este tipo de encuentros hablando un poquito de qué es lo que mira o cómo nos mira la sociedad, ¿no? En este caso, yo hablo de la producción ganadera. Yo me siento muy identificado. Mi padre durante un tiempo tuvo un campo, fue su sueño, y tuvo un campo ganadero y pudo hacer ganadería. Y bueno, después se vio frustrado ese laburo, pero finalmente mis abuelos eran tamberos, entonces yo me siento muy identificado con esto, y además yo trabajo en sistemas ganaderos. Pero hay una parte de la sociedad que ve otras cosas. Esto es una encuesta que se hizo en Twitter, en uno de los lugares, mis redes predilectas, donde paso más tiempo, y se hizo una pregunta. En este caso tenía que ver tenía una connotación política, como que había dos grupos que veían al agro de distintas maneras. Y bueno, había un grupo que veía al agro como la oligarquía y otro grupo que veía al agro desde otro lugar, con una visión más positiva. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención de estos dos grupos, de esta típica grieta, es que ambos hablaban de vaca. Vaca de por sí no tiene una connotación ni negativa ni positiva, o quizás, bueno, podríamos debatir sobre esto, pero ambos veían la vaca. Entonces, la vaca, digo, sigue siendo ante la sociedad argentina las grandes protagonistas del agro. Seguimos asociando mucho las vacas con el agro, lo cual es lógico, ¿no? Fuimos históricamente grandes proveedores de carne para el mundo,
somos uno de los países, nos venimos por supuesto bastante atrás y ahora perdiendo un poco de esa inercia, pero somos un productor importante a nivel mundial y durante mucho tiempo la pampa argentina, ¿no? Era como este gran vergel donde habitaban estos animales, ¿no? De la época del gaucho, toda esa época donde efectivamente estos eran prácticamente animales salvajes que andaban por todos lados. Entonces identificamos mucho al agro con las vacas, pero por supuesto esa es mi visión digamos, positiva, pero hay una parte de la sociedad que nos ve de otra manera. Eh, Empieza a ver, bueno, Bill Gates, filántropo, ¿no? Muy, muy conocido, empieza a hacer este tipo de comentarios, son comentarios por supuesto que tienen una repercusión global, dice los países ricos solo deberían comer carne sintética, obviando quizás, bueno, que por supuesto Bill Gates tiene intereses muy importantes en estas compañías de carne sintética o de proteínas alternativas, porque son parte de sus inversiones, ¿no? Él ha invertido fuertemente en estas compañías. Eh, Paul McCartney, me cuesta mucho hablar mal de Paul McCartney, porque para mí es un genio, pero Paul McCartney hablando de los lunes sin carne, ¿no? Como una iniciativa, por cierto, muy altruista, ¿no? Pensando en que, bueno, eliminar o dejar de comer carne los lunes a nivel global tendría un impacto muy grande a nivel de emisiones. Bueno, la realidad es que el impacto estimado de ese lunes sin carne es del 0,5% de las emisiones globales, más o menos, depende de los trabajos, o sea, es muy poquito. Y bueno, y nosotros también tomando en algún caso la posta, la legislatura porteña, no sé, esto sí ha cambiado, esto era al 2021, hablaba de los lunes sin carne, y los lunes uno en la legislatura porteña no servían ningún plato con carne, ¿no? Declaró de interés ambiental, esto también tiene una connotación, o sea, si estamos declarando que no comer carne es de interés ambiental, evidentemente comer carne perjudica al ambiente, ¿no? Si uno lo lee por la negativa. Y acá detrás de esto también VA, la Unión Vegana Argentina, haciendo por supuesto su lobby como, bueno, como cualquiera lo haría. O sea, el lobby no tiene una connotación negativa, hacer lobby es, digamos, bregar o abogar por una causa que uno considera justa y eso es lo que hace la Unión Vegana Argentina. Por otro lado, el Ministerio de Ambiente de la Nación, esto también fue, esto fue curioso porque en ese momento Juan Cabandier era el ministro de Ambiente y salió con esta iniciativa de los lunes verdes y de la mano de esto justamente había unas negociaciones para poder insertar más carne en algunos mercados. O sea, hubo un timing bastante malo en esta comunicación y rápidamente esta campaña dejó de estar en redes, pero sí apareció durante un tiempo y yo los invito a leer un poquitito esto, que es lo que dice. Todos los lunes te invitamos a reemplazar las proteínas animales por proteínas vegetales, reflexionar sobre nuestros hábitos alimentarios y promover prácticas amigables con el ambiente. De vuelta, estamos diciendo que reemplazar proteínas animales por proteínas vegetales es una práctica amigable con el ambiente. Es decir, que si lo miramos por lo contrario, diríamos la proteína animal no es amigable con el ambiente. Entonces, en esta lectura, a mí me gusta a veces, esta lectura no es tan fina, tampoco hay que hilar muy fino, pero sí mirar un poquito entre líneas lo que estamos diciendo. Algo que parece muy altruista, muy bueno, muy lindo, bueno, estamos diciendo que una actividad es mala para el ambiente. Sin demasiada evidencia, tampoco nadie presentaba una evidencia, sino que era una campaña atada a lo anterior. Bueno, acá no hay, por ahí somos todos, digamos, de edades un poco más avanzadas, no tenemos a ninguna persona, no sé, quizás hay alguien muy joven en el auditorio, pero María Becerra, esto fue, digamos, una revolución cuando hizo un video hablando de que mandan los terneritos al matadero, posiblemente después de haber mirado algún documental en Netflix o algunos documentales que hubo, algunos bastante fuertes, de lo que eran algunas prácticas, principalmente en algunos megatambos de Estados Unidos y en situaciones, en los peores, ¿no? En los peores lugares, que suele ser lo que pega es lo malo, lo que más impacto tiene es lo malo. Pero esto tuvo una repercusión enorme, más allá de que salió todo el mundo a responderle, yo salí a hacer también un hilo de Twitter, todo muy lindo, pero la llegada que tiene María Becerra con los millones de seguidores que tenía en Instagram y en Facebook, por supuesto tuvieron mayor impacto que todo lo que hayamos hecho nosotros. Y en otro ámbito de las cosas, y en una línea parecida, ¿no? Joaquín Phoenix, que es uno de los, digamos, de las figuras de PETA Latino, que es la protectora, digamos, de animales a nivel global, es una asociación protectora de animales, diciendo todos somos animales, pero lo más interesante de esta persona, un actor extraordinario además, que es que cuando a él le entregan el Oscar, en la entrega de los Oscars por su papel en El Guasón, él destina esos minutos que tenía del discurso, que no tenía nada que ver, a hablar
de la producción de leche, y cómo nosotros nos creíamos con derecho a sacarle la leche a esa madre o a sacarle el ternero a esa madre y digamos, impedirle que esté con su hijo. Una cosa increíble en este contexto, en un contexto de una entrega de un Oscar, pero pensemos que solamente en vivo en ese momento había 400 millones de personas. O sea, casi el 8% de la población mundial estaba mirando a Joaquín Phoenix en ese momento. Entonces el impacto que tienen todos estos mensajes es realmente enorme. Ahora, hay un número que a mí me llamó poderosamente la atención, que es este 1%. Y el 1% es el porcentaje de veganos en el mundo. Digamos, es un porcentaje aproximado, porque por supuesto que cuando esto tiene que ver con encuestas y son encuestas que uno responde, pero nadie hace un seguimiento para saber si uno es o no es vegano, pero más o menos el 1% de la población mundial se declara como vegano. Ahora, en Estados Unidos el 84% de esos veganos, e incluso vegetarianos, abandona la dieta antes de cumplir un año. Esto también es una realidad, digamos, es un porcentaje menor, pero ese porcentaje menor tiene una capacidad de lobby muy grande y una capacidad de incidir en la producción ganadera muy grande. Y por ahí de promover mensajes que no tienen que ver necesariamente con la realidad, pero son mensajes muy fuertes, con mucha potencia. Y hay algunas cosas también interesantes. Fíjense, este dato estatista es un sitio web que, bueno, pone distintas estadísticas y esta es una que a mí me llamó poderosamente la atención, que dice dónde el vegetarianismo está teniendo un boom. Y pone Nigeria, Pakistán e Indonesia como los países con el mayor incremento de población vegetariana entre 2016 y 2017. Yendo a la fuente, porque digo, curioso, ¿no? Nigeria, Pakistán, Indonesia no son principalmente los países más ricos del mundo. Bueno, Nigeria, Pakistán, Filipinas, que está cuarto en esa lista, son de los 4 países, ¿no? En esos 4 países, Nigeria, el 90% de la población vive con menos de $6 por día en el año 2017. Y 84% en Pakistán, 65% en Filipinas y 65% en Indonesia. Entonces digo, también hay alguna cuestión acá medio curiosa que es una romantización de la pobreza, ¿no? O decir, bueno, la India es el principal país vegetariano, un país que incluso muchos dicen hay muchos veganos en la India. Bueno, la realidad es que muchas de esas personas no pueden elegir lo que comen, ¿no? Y eso también hay que tenerlo claro para que quizás no se pierda este mensaje de que la gente está eligiendo efectivamente ser vegetariano o vegano, sino que en muchos casos no puede acceder a productos de origen animal. Entonces, hasta ahí un poco una introducción. Y digo, la ganadería parece ser una especie de chivo expiatorio, ¿no? De hecho, el foco recientemente terminó el COP 28, si no recuerdo mal, recientemente terminan estos summits que hace la FAO, y se pone mucho foco en la producción animal, ¿no? Y particularmente en la ganadería por sus emisiones de metano. Pero la realidad, y miren este video muy cortito, no sé si va a estar el audio, si está el audio o no, pero el video este es un video de Animal Planet que tiene más de 10 años, ¿no? Y está mostrando, bueno, lo que vemos, ¿no? Una vaca que empieza a expulsar gases por el lugar equivocado, porque más o menos el 90% del metano se elimina por boca y no por el ano, pero bueno, muy, muy gracioso, imagínense Animal Planet, ¿no? Y ahí dice, cuanta más carne comemos, más, eh, más vacas hay produciendo gases de efecto invernadero. Salva al planeta, come una dieta balanceada. Esto, imaginen, ¿no? El nivel, yo a veces hablo un poco de adoctrinamiento y previamente hablábamos de las generaciones jóvenes, de los más jóvenes. Los más jóvenes, hoy las generaciones más jóvenes ven mucho de esto, por supuesto en otro nivel, pero ven videitos cortos, ven mensajes cortos que tienen un altísimo impacto, que están muy bien hechos incluso, y generan algunas confusiones, ¿no? Generan algo de información, retienen un poquito de esa información se transmite y eso tiene un impacto muy grande. Ahora, miremos esto, porque empiezan a aparecer algunos mitos y después, perdón que estoy yendo un poco por la tangente, ¿no? Y no estoy hablando específicamente de la producción de pasturas, vamos a llegar a eso, pero sí me interesa esto para entender un poco el contexto. El uso de tierra a nivel global, ¿sí? Cuando estamos hablando de la tierra, el 29%, más o menos un cuarto de la superficie de la tierra, es efectivamente tierra firme, el resto es océano, ¿no? Masas oceánicas. De ahí tenemos, bueno, tierra habitable, tierra agrícola,
Y después dicen, bueno, claro, el 77% de la tierra agrícola es ocupada fundamentalmente por rumiantes. Pero, sin embargo, estos rumiantes te dan solamente el 18% de las calorías globales y el 37% de las proteínas. Entonces, a priori, empezamos a ver este argumento de usan un montón de tierra. Bueno, sí, la realidad, ahora vamos a ver de dónde viene esto, porque hay que entender que no toda la tierra es igual. Y ahí es donde también entran estos mensajes medio curiosos de que si el mundo se volviera vegano, todos nos volviéramos veganos, de golpe sobraría un montón de tierra. Y la realidad es que esa tierra que hoy ocupan gran parte de los rumiantes no es tierra apta para otra cosa. Entonces acá te dicen, bueno, usa el 77% de la tierra arable. Tierra arable es un gran concepto, es un concepto medio raro, porque primero porque no deberíamos seguir usando el arado, y segundo porque, bueno, estamos asumiendo que toda la tierra arable es tierra cultivable. No es así, pero vamos a suponer toda la tierra entre lo que es agrícola, ganadero, forestal, toda la tierra en la que se puede producir algo, que eso sería, la ganadería ocuparía el 77% de esa tierra. Es un montón, uno dice, es un montón. Pero resulta que no toda esa tierra, como digo antes, puede ser usada para la agricultura. Esto es muy simple. Uno podría explicarle a una persona, si yo quiero hacer soja en un campo natural, en un campo de la Cuenca del Salado, en un campo de los bajos submeridionales de Santa Fe, en un campo del Chaco árido, ¿no? O de la zona más árida de Santiago, posiblemente no pueda hacer soja. Eh, pero sí voy a poder poner ganado. ¿Por qué? Porque se va a adaptar, sobre todo el ganado de cría, a ese tipo de modelos. Ahora, esta información, ¿no? Que decimos menos de la mitad de la tierra que usa ganado es potencialmente agrícola, esto existe, esta información hace un montón de tiempo. Este es un trabajo de Anne Motet. Anne Motet es una investigadora de la FAO. Los invito a ver algunos videos, una mujer brillante que ha hecho varios trabajos en este sentido, también con mucha valentía, porque bueno, un poco el status quo dentro de la FAO era la ganadería es mala, ¿no? Después vamos a ver un poquito de esto, y ella empezó a hacer estos trabajos para mostrar, bueno, mirá, cumplen un rol fundamental los rumiantes, no solamente a nivel de ecosistema, sino también a nivel de seguridad alimentaria, que después también lo vamos a ver. Entonces, fíjense, si yo dijera, bueno, las pasturas en zonas aptas para cultivos, 685 millones de hectáreas. Esto es más del 50% en zonas no aptas. Y después tenemos un porcentaje que se hace en silajes, remolacha, ¿no? Cereales, aceites o expellers, que también acá podríamos discutir porque esto es un subproducto. Entonces también acá una parte va, por ejemplo, un expeller es un subproducto de la industria aceitera que lo va a consumir el ganado. Subproductos y residuos de cultivos, que también es otra cosa curiosa. Cuando uno piensa más o menos, hoy estaba retomando y releyendo algunos datos, pero más o menos, si pensamos en un trigo, por ejemplo, en un maíz quizás sea un poco más, la relación entre la proporción que hay de grano y el resto de la planta, en el mejor de los casos es 1 a 1, es decir, la misma cantidad de grano, más o menos, es la misma cantidad de biomasa que me queda después de cosecharlo. Bueno, esa biomasa puede ser cosechada por un rumiante, puede ser aprovechada. También podemos dejarla en el suelo, podemos hacer siembra directa, lo que sea, pero esa biomasa vegetal puede ser tomada por un rumiante y transformada en proteína, ¿sí? Entonces también esto de la transformación y sobre todo de los subproductos es fundamental entenderlo. Ahora, para resumir todo lo anterior, imagínense, esto sería el esquema. Tengo agua en todo este cuadrado, tierra firme es este 25, más o menos 29%. Ese es el porcentaje de tierra agrícola, ¿sí? De la tierra agrícola que es cultivable, que podemos hacer soja, maíz, etc. Y todo el resto es tierra marginal. 2 tercios, o sea, esto es un tercio, el 66% es tierra marginal. Entonces, si uno mira un poquito eso, dice, bueno, el rumiante ocupa el 77, quiere decir que se mete un poquito en la tierra agrícola, principalmente por el uso de granos, ¿no? Y de algunas pasturas cultivadas, pero es muy poco. Y esto hay que entenderlo y hay que comunicarlo bien, porque si no queda la idea de que, bueno, efectivamente los rumiantes están ocupándote todos los lotes donde vos podrías hacer maíz. Y uno va a un campo de cría y dice, yo acá no puedo hacer maíz, no hay manera de hacer maíz en este campo. Bueno, entonces más o menos las tierras marginales, decimos, son 2 tercios del total de tierras arables del mundo, y ahí es donde se ubican, sí o sí, necesariamente, rumiantes, ¿sí? Son ocupadas por rumiantes, rumiantes mayores, rumiantes menores, pero básicamente rumiantes. Y ahora viene el tema de emisiones, y acá sí empiezo a meterme de vuelta por la tangente con el tema de pasturas. Por un lado se habla de emisiones, decimos, bueno, las vacas emiten metano, sí, vamos a ver, pero para entender un poco esto de las emisiones, brevemente hay que hacer una introducción a qué es el cambio climático, o entender esto de por qué son importantes las emisiones, hasta qué punto, qué es lo que está pasando.
El cambio climático, cuando decimos cambio climático, primero hay que desmitificar que los gases de efecto invernadero son malos. Los gases de efecto invernadero son necesarios para la vida en la Tierra. El gas de efecto invernadero más abundante que tenemos en la atmósfera es el vapor de agua. No es ni el dióxido de carbono, ni el metano, ni el óxido nitroso, el vapor de agua. Pero todos los gases se miden como patrón, como el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se toma como potencial de calentamiento 1 y todos los otros van variando en ese potencial de calentamiento. El vapor de agua tiene menos de 1, el metano tiene 28, el óxido nitroso 300, los CFC, que ya están prohibidos, pero estaban en los aerosoles, están en el orden de los 1000 y pico, 1200. Ahora, esa frazada, eso es una frazada que cubre la Tierra. Sin esa frazada, el planeta no podría, digamos, durante el día tendríamos altas temperaturas, durante la noche muy bajas, porque no retendrían ese calor. O sea, parte del calor queda retenido en la atmósfera. Entonces, siempre que trato de poner esto blanco sobre negro, digo, bueno, este es el planeta Tierra y este es el planeta Marte. El planeta Marte está dentro de la zona habitable por su distancia al Sol, a diferencia de lo que puede pasar, no sé, con Júpiter, con Saturno, que están mucho más lejos. El planeta Marte está dentro de la zona habitable. ¿Por qué no es habitable? ¿Por qué no se ha encontrado vida todavía? Bueno, en gran medida una de las razones tiene que ver con la ausencia de una atmósfera y esa atmósfera, por supuesto, tiene gases de efecto invernadero. Entonces la temperatura promedio del planeta Marte está en el orden de los 20 grados bajo cero, mientras que la temperatura del planeta Tierra está en el orden de los 12 a 14. Entonces, esto es importante para que saquemos de la cabeza la idea de gases de efecto invernadero y uno ya piensa algo malo. No, no es algo malo, es algo necesario para la vida. Ahora, el problema es que el planeta se va calentando. ¿Sí? Estos son datos desde 1880, tenemos algunos registros, tenemos registros climáticos con termómetros, y lo que muestran esto, que este esquema que ahora se va a girar, lo van a ver, lo usé el año 84 para resumirlo un poco y porque es el año que nací, pero lo que muestran es que cuando uno mira los promedios de lo que ha venido ocurriendo, vemos que hoy tenemos casi 1 grado más respecto al promedio de lo que es entre 1880 y 1940 o 1950, se toma ese promedio, tenemos 1 grado más que ese promedio. A priori uno podría pensar, bueno, la verdad que 1 grado más, 1 grado menos, en mi vida cotidiana no me cambia mucho. Hace 0, hace -1, hace 30, hace 31, no me cambia demasiado. A nivel planetario esto sí tiene un impacto. Tiene un impacto ¿por qué? Porque la temperatura básicamente regula, bueno, todos los movimientos que hay de masas de agua, regula el vapor de agua en la atmósfera, regula un montón de procesos, si quisiéramos ponerle un nombre, biogeoquímicos, un montón de procesos. Ahora, ¿quién es el mayor responsable? Y también hay una discusión que no está saldada, pero el consenso está indicando que el mayor responsable, a pesar de que hay algunos drivers naturales, algunas causas naturales como erupciones volcánicas y otras, el consenso indica que el mayor responsable parece ser el hombre. Es decir, el hombre, fíjense, a partir del año 1960, pero ya desde 1880, empieza a consumir cada vez más combustibles fósiles, básicamente, empieza a haber una explosión del uso de combustibles fósiles y eso hace que aumente, ¿no?, la emisión. Entonces, esto es efectivamente un problema. Ahora, por otro lado, es falso y a mí no me gustan mucho los mensajes fatalistas. Me parece que los mensajes fatalistas que a veces toman algunos medios de comunicación, lo que hacen es confundir a la gente o generar pánico. Cuando uno genera pánico, bueno, la respuesta suele ser no poder reaccionar demasiado, ¿no? La idea es, bueno, pensar esto. El planeta estuvo mucho más caliente en otras épocas geológicas. Incluso tenemos niveles de incertidumbre respecto de las mediciones. Imagínense, en el año 1880 hasta el año 1940, ¿dónde había termómetros en la Tierra? Bueno, había pocos, los instrumentos no tenían la precisión que tienen hoy, entonces hay cierta incertidumbre en las mediciones. De todas maneras, la tendencia parece ser bastante clara, vamos viendo cambios en el planeta. Lo que no sabemos es hasta dónde el planeta puede seguir absorbiendo este incremento de temperatura. Pero sí sabemos que estuvo más cálido. Y lo otro que ha ocurrido es que es la primera vez en más de 800.000 años que el nivel de dióxido de carbono aumenta por encima de las 300 partes por millón. Esto también hay toda una discusión. Las plantas, tanto la C3 como la C4, tienen capacidad plena para usar el dióxido de carbono del aire con más niveles, mejor, incluso va a mejorar el rendimiento de la C3, pero el problema es si seguimos calentando el planeta, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces estamos en ese proceso, pero hasta acá no dijimos nada de las vacas, digo, estamos hablando de vacas y cambio climático, pero ¿qué rol cumplen las vacas? Bueno, podríamos decir que
empiezan a entrar en el radar desde hace un tiempo las vacas, pero puntualmente entran fuerte en el radar a partir del año 2006. Esta es la portada del libro que publica la FAO, el informe en realidad, que es La larga sombra del ganado. Bueno, esta es la portada original, ¿no? O sea, en blanco y negro, un ganado haciendo sombra. Por debajo se observa tierra prácticamente árida, ¿no? O sea, se observa un paisaje bastante desolador. ¿Y qué es lo que dice este informe? Bueno, dicen la producción animal es la mayor responsable de emisiones del mundo. Esto es lo que afirma el informe. Y dice que es el 18% del total. Y es más que el transporte. Pensemos un poquito cuántas veces escuchamos esto en el último año, les diría. O hemos leído esto en las redes, o hemos escuchado un informe en la tele, hablando de esto mismo. Un informe del año 2006. ¿Sí? El año 2006 pasaron 17, van a cumplirse 18 años del informe, y se repite este informe. Bueno, la realidad es que sí, ahí entra el metano. ¿Por qué el metano es un problema? Bueno, porque el metano, cuando hablábamos de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono decíamos que tiene una capacidad de calentar de 1. El metano tiene 28 veces la capacidad de calentar de retener calor, podríamos, para simplificarlo, podríamos decir de retener calor respecto de el dióxido de carbono. Entonces, equivale a 28 moléculas de dióxido de carbono. 28, 25, 27, depende cuál de los protocolos se usan, porque hay la R4, R5, no importa, pero más o menos 28. Entonces eso es un problema, pero siempre cuando estoy en alguna charla presencial digo, incluso hay gente que hoy está eh, circulando en algún vehículo, digo, ¿realmente podemos comparar el transporte? Uno imagina que acá en este sistema habrá mucha fijación de carbono, no sé, qué sé yo, podremos tener un cactus adentro del auto, alguna planta ahí adentro que esté haciendo fotosíntesis, pero básicamente acá hay emisión y acá no tenemos solamente emisión, sabemos desde que terminamos, no sé, en la primaria aprendemos sobre el proceso de fotosíntesis y el proceso de fotosíntesis hay captura de dióxido de carbono y se transforma en biomasa. Entonces, sabemos que no son necesariamente comparables. Y eso hizo que, bueno, además de todo esto podríamos hablar de un ciclo biogénico, pero eso hizo que se tuviera que revisar la información de FAO, que ahora les voy a contar en qué terminó. El ciclo biogénico del carbono es esto que es lo que hacen las vacas. Tenemos dióxido de carbono en el aire, es verdad. Las plantas convierten ese dióxido de carbono en celulosa y almidón y otros subproductos. Eso, por supuesto, es ingerido por las vacas en pastoreo, o si hacemos un corte y lo entregamos, lo que sea, pero las vacas están comiendo eso. Una parte queda retenida en raíces y biomasa. Esta parte es muy importante porque el suelo es el segundo mayor reservorio de carbono del mundo, es un reservorio muy importante. Y las vacas, como subproducto de su digestión, emiten metano. De hecho, no lo hacen las vacas, lo hacen las bacterias, los protozoos y otros microorganismos que están en el rumen de la vaca, transformando esa celulosa en material que sea digestible para el animal. Y ese metano empieza ahí el gran problema. Decimos, bueno, ahora hay metano en la atmósfera. Bueno, pero cuidado, esta molécula de carbono que estaba acá en el CO2 es la misma que está en el CH4. Y tan es así que después de 12 años, 80-90% de ese metano vuelve a transformarse en dióxido de carbono, es decir, esa molécula de carbono que estaba atada a esos 4 átomos de hidrógeno se desprende y se une a un átomo de oxígeno y se vuelve a formar dióxido de carbono. Entonces, un proceso hiper simplificado, ¿no? Por supuesto, pero la idea es que esto se recicla. Esto podemos entonces reciclar ese carbono y ese metano que está saliendo de la vaca va a volver a unirse a este ciclo. Es diferente de extraer, si queremos, petróleo, ¿no? Porque el petróleo está almacenado a decenas, en algunos casos miles de metros de profundidad, y estamos sacando dióxido de carbono que estaba almacenado en el suelo y lo estamos bombeando a la atmósfera. Eso es un bombeo, es un bombeo neto de dióxido de carbono, estamos incorporándolo. Por otro lado, el metano fluye, decimos, si dura 12 años en tiempos planetarios, es muy poquito 12 años. Entonces, si yo mantengo, que es lo que están tratando de muchos, la emisión constante, la concentración no aumenta. Ese es el gran desafío que se está planteando hoy. A medida que vamos mejorando los sistemas, yo no sé si vamos a poder bajar nuestras emisiones, pero si logramos mantenerlas constantes, aumentarlas muy poquito, la concentración de metano en la atmósfera no va a aumentar. Ahora, es curioso, porque si yo logro lo mismo con el dióxido de carbono, lo mismo, yo digo, bueno, vamos a mantener la emisión constante, cosa que no se ha logrado prácticamente en ningún país del mundo, no se han cumplido los protocolos desde el año 97, cuando se firma el protocolo de Kioto,
ningún país del mundo ha cumplido con esos protocolos. Bueno, si mantenemos la emisión constante, el dióxido de carbono se sigue acumulando. ¿Por qué? Porque es una molécula mucho más estable y dura más tiempo. Entonces, esto sí es curioso y es una de las cosas, de los argumentos más interesantes que tenemos para decir, bueno, el metano efectivamente podemos, si lo mantenemos constante, no incrementar el calentamiento, y a su vez, si logramos bajar las emisiones de metano, estos son lo que muestran los modelos teóricos, trabajo de Lynch, si no me equivoco, no puse ahí la cita, pero se las puedo conseguir, podemos enfriar el planeta. Podríamos pensar, ¿no? Esto sería muy hipotético porque, bueno, bajar las emisiones de metano es un poco más complejo, pero podríamos llegar al punto de decir, estamos enfriando el planeta, estamos, digamos, absorbiendo más dióxido de carbono del que estamos emitiendo. Entonces, ¿qué pasa en el año 2013? Miren la portada anterior y miren la portada 2013. 7 años después de mucha crítica, en el año 2009 hubo un paper muy fuerte respecto de la metodología que habían usado. En el año 2013 la FAO revisa, ahora dice, bueno, vamos a abordar, tackling podría ser traducido como abordando el cambio climático a partir del ganado, y bueno, ya cambia la portada, color, tenemos ahí una majada de ovejas, se ve algún pastor ahí, muy lindo, la portada cambió y ya dicen, che, mirá, viste que te dije que era el 18, bueno, ahora en realidad son el 14,5, hicimos una metodología nueva y bajaron las emisiones un 20%. Y a su vez acá comunican claramente que el 60% de esas emisiones corresponden a ganadería. 60% de 14,5 me da un 10%. Entonces, esto es un cambio fundamental y yo seguí indagando porque digo, che, año 2013 ya van a ser 11 años de esto. ¿Qué pasó en el mientras tanto? Lo último que hay, el GLEAM, este es un dashboard de la FAO, esto lo revisé hace muy poquito, lo último que hay es al 2015 y en el año 2015, curiosamente, sigue bajando las emisiones. Es decir, pasamos del 18 al 14,5 al 12%. Venimos bajando las emisiones. 18% menos que en el informe del 2013, en 2 años. Y esto tiene que ver con que hay un clarísimo desacople. Cuando uno mira el número de cabezas de ganado y las emisiones globales, hay un desacople. ¿Sí? A partir del año 60 y pico, hasta ahí venía más o menos parejo, a partir del año 60 y pico, las emisiones están motivadas, ¿sí? Como vemos acá arriba, por algo que no es el ganado. Las emisiones están motivadas por nuestro consumo de combustibles fósiles básicamente. Ese es el mayor causante hoy de este incremento en las emisiones. Entonces, ¿cómo podemos reducir emisiones si uno pensara, bueno, a pesar de todo esto, lo que decimos, y de que sí puede ser usada la ganadería como un chivo expiatorio, pero tenemos cada vez más demandas por hacer las cosas mejor, por mostrar que somos capaces de reducir emisiones. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo desde el punto de vista de la ganadería? Hay infinidad de cosas que se pueden hacer, yo me voy a concentrar en 3 o 4. Primero, más y mejores praderas, les voy a contar un poco por qué. Mejor manejo del pastoreo, esencial, muy importante esto. Una mejor nutrición de nuestros animales y una mayor eficiencia del rodeo. Están todos muy interconectados, ¿no? O sea, todos se conectan unos con otros. Cuando hablamos de pasturas perennes, estos son trabajos viejos, pero muy interesantes. Durante 12 años, este trabajo de Studer vio qué pasaba con el carbono del suelo en suelos de Balcarce, suelos que son extraordinarios, fíjense que arrancaron casi con 4% de materia orgánica. Bueno, ¿qué pasaba con el carbono bajo cultivos de grano? Y lo que mostraba era una caída. Esta caída en algún momento se va a detener, de hecho se detuvo en 3 y pico por ciento, posiblemente en 2,5 se detenga, ¿no? En la medida que hacemos las cosas más o menos bien. Pero en el año 8, ese trabajo dijeron, bueno, ahora vamos a pasar una parte del campo, vamos a hacer pasturas. Cuando hicieron pasturas, lograron recomponer el carbono que había previamente en el suelo. Y esto es bastante simple de entender. Yo digo, los sistemas, cuando uno mira hacia atrás, ¿no? Los sistemas típicamente siempre fueron mixtos. El hecho de que un campo fuera agrícola o ganadero no había una división tan clara. Por supuesto, había zonas que no se podía hacer otra cosa, pero después dentro de los campos agrícolas circulaban animales. Era muy típico de ver, hace 30, 40 años atrás. Después eso fue cambiando y los campos se fueron transformando directamente en agrícolas, son ganaderos, y rompimos un poco ese círculo, que era un círculo virtuoso, donde el ganado volvía, estaba un par de años y volvíamos a los cultivos. Eso recuperaba el carbono de los suelos. Otro trabajo de mucha más larga duración, años 64 hasta el año 2018 en Uruguay, mostraron cosas muy similares, ¿sí?
Este que está acá es la línea gris clarita, pero se lo dibujo, creo que había un dibujo acá, 0% de pasturas en la rotación, suelos mucho más complicados, los suelos de Uruguay, pasaron de un 2% de carbono orgánico a menos del 1,5%. ¿Sí? Una caída importante, mientras que los suelos con 66% de pasturas en la rotación, o con 50 también, lograron mantener los niveles de carbono en el suelo. O sea, en un Entonces, ratito tenemos que pasar al intercambio con gente. No sé perfecto, si puedes perfecto. ir concluyendo, así le damos paso a esa parte del Dale, video. dale, total, esto queda poquito esta parte y ya termina. Ahora, los suelos de la región pampeana están al 50% de su capacidad de captura. Esto es lo que siempre digo, el vaso está medio lleno. Podemos mirarlo así, esto para mí es muy importante de ver. Y si tuviéramos la oportunidad de ver dos sistemas, decimos, bueno, mira, el sistema con un sitio degradado, una pradera o campo natural degradado, me va a dar un balance de carbono negativo. Es decir, voy a estar, porque también pensamos que la ganadería es mágica y recupera suelo. No, no toda la ganadería es buena y no todo lo que es ganadero hace bien las cosas. Acá podemos tener un balance negativo, emitimos más de lo que fijamos. Y acá podemos tener un balance positivo, una pradera bien manejada, y fijar carbono por cada kilo de carne, ¿no? Entonces esto también es importante, lo podríamos traducir a árboles por hectárea, 15 por hectárea, el equivalente si tenemos un sistema productivo fijando carbono, y el degradado 55 para compensar la emisión. Bueno, sabemos que también a medida que mejoramos la nutrición hay menos producción de metano, entonces esto también es importante. Y el manejo del pastoreo y los rumiantes en pastoreo aumentan la captura. Y el pastoreo rotativo es la técnica más efectiva para lograrlo. Entonces, el rumiante en pastoreo es esencial para mantener también el carbono de los suelos. Y las cosas que debemos tratar de evitar es cuando tenemos sistemas como estos, ¿no? Donde todo el año están comiendo recursos de muy baja calidad, tratar de tener más cantidad del año con recursos verdes, recursos de más calidad. Esto es importante. La cría también sabemos que es el eslabón que más emite, ahí es donde está la oportunidad de mejora. Siempre digo, tenemos animales de turismo. Entonces, cuidado con los animales de turismo, porque son animales que están emitiendo, como pasa en Argentina, que más o menos de cada 10 vacas tenemos 6 terneros destetados, animales que emiten, pero que no me dan un ternero. Entonces, es un pasivo ambiental dentro de nuestro campo. Termino con esto, que es la competencia con el alimento humano. Los rumiantes compiten efectivamente con el alimento para el hombre. Hasta ahora yo diría que no, como conclusión, pero podemos ver algunos datos, ¿no? Las conversiones de 8 kilos y no sé qué. Vemos que en realidad en Argentina y a nivel global, lo vamos a ver también, 90% de la dieta del rumiante es pasto, 10% grano. Entonces necesitamos muy poco maíz para producir 1 kilo de peso vivo. Y a nivel global pasa algo similar. El 86% de lo que consumen los rumiantes no es comestible por el hombre. Entonces, solamente el 14%. Y esto ya lo mostramos antes, ¿no? Las pasturas, me quedó colgado acá, perdón, no es apta para otros cultivos. Y la seguridad alimentaria, que es otra de las cosas que iba a presentar, la ganadería apoya la vida de más de 1.300 millones de personas en el mundo, esto lo dice la FAO, y eliminar rumiantes directamente eliminaría prácticamente de la faz de la Tierra en forma inmediata 400 millones de personas en los países más vulnerables. ¿Por qué? Porque el rumiante es un aportante neto de proteína. Esto también, y con esto termino, los rumiantes necesitan comer 600 gramos de proteína para producir 1 kilo de proteína. Esta es la magia de las bacterias. Entonces son aportantes netos de proteína y el problema del mundo hoy, a diferencia de lo que por ahí se piensa, no es que no haya suficiente energía, la energía está para alimentar a toda la población, lo que falta es proteína. Los déficits más grandes son proteicos y no energéticos. Es decir, tenemos alimentos energéticos, pero tenemos poca proteína de calidad. Termino con las conclusiones. Para llevarnos 3 4 mensajes a casa, rumiantes emiten el 10% total de gases de efecto invernadero, el potencial de captura de las pasturas las convierte en aliadas frente al cambio climático, junto con el rumiante en pastoreo, como habíamos mostrado. El buen manejo del pasto mejora la dieta de los animales, vamos a tener más calidad y la producción total de pasto, entonces tenemos más captura. Y mejorar los índices reproductivos, decíamos, es esencial para no tener ese pasivo ambiental, ¿no? Que nos esté consumiendo ahí, consumiendo pasto y no dándome un ternero. Existen muchos mitos alrededor de la producción, pero hay realidades que debemos abordar y cosas que tenemos que modificar. Es esencial comunicar mucho mejor lo que hacemos, seguir apoyando investigaciones, esto también es importante. Hace falta dinero para esto, apoyar investigaciones que permitan mejorar la comprensión del impacto de la producción animal en el planeta, y es crucial seguir haciendo ciencia para generar datos y sobre todo para combatir relatos. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Completísimo
Y entonces ahora le damos la palabra a los que quieran participar, marcan su manito ahí, cerras tu pantalla, José, y la admitimos a los que quieran participar. Tenemos a Mariano Vinograd, tenemos a Marcelo Rojas Panelo y luego a Mariano Latari. En primer término, entonces, Mariano Vinograd. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias, estoy acá en Tembiaporá, Paraguay, me puse en una loma donde tengo buena señal. Bueno, José, muy fundamentada la charla, me interesó muchísimo esta idea de cómo la FAO misma ha venido reconociendo que el rol de los rumiantes en la emisión es cada vez menor, lo entendí bien. Me interesó mucho este tema de que el metano no se acumula y el anhidrido sí, muy interesante, yo lo ignoraba. Me preocupo buenísimo todo lo que desmitificás acerca de la política banal, que en fin, toma un argumento cualquiera y lo generaliza. Como defensor de las frutas y hortalizas y abocado a la promoción del consumo, me interesaría poner algunos puntos de vista. Las proteínas provenientes de rumiantes efectivamente son muy importantes, pero podríamos consumir mucha más proteína provenientes de legumbres. Eso es una posibilidad. La idea de que la solución al problema de la insuficiencia proteica son los rumiantes merece una discusión. Con respecto a la insuficiencia proteica, también creo que si bien es absolutamente cierto que en el mundo en general el problema no es el faltante de calorías, podríamos revisar que por ahí en muchos lugares del mundo tampoco lo es de proteínas, sino de la diversidad que aportan frutas y hortalizas. Me interesó mucho cuando dijiste una ganadería decrépita, degradada, mediocre, de bajísima productividad, con animales flacos que no producen terneros, que no engordan nada, en un campo todo pelado, probablemente emite mucho más de lo que captura, y en cambio una ganadería en una pastura rebosante con altísima productividad, todo lo contrario. Y me interesó lo que dijiste también de un bosque degradado, porque toda la región boscosa de la Argentina, desde Santiago del Estero hasta la frontera con Bolivia, está tan degradado el bosque que la idea de los ambientalistas de que ese bosque captura carbono merecería ser discutida. Ese bosque no captura nada. En fin, y cuando se quema ni que hablar, se prende fuego y emite millones de toneladas de anhidrido a la atmósfera. Ahora sí voy a la pregunta. Cuestionaste a estos políticos que proponen un día a la semana no comer carne. A mí esa idea no me parece mala. La idea de que los políticos cada tanto propongan un avance o un cambio de paradigma culturales, desde no pegarle a la mujer, no robar o no ser groseros o comer más verduras, a mí me parece bien. ¿Por qué lo consideras un poco tilingo, hipócrita o digamos trucho? Gracias. Gracias, Mariano. Dale, arranco por el final y después te hago algún comentario de lo otro, me pareció muy bueno también, muy bueno el aporte. No, a ver, yo creo que coincido, digamos, que hay campañas que son muy buenas. Yo creo que cuando hablamos de no comer carne, por una cuestión ambiental, me parece un absurdo. De hecho, no me parece. La información, los datos muestran que dejar de comer carne los lunes tiene un impacto insignificante. Y eso creo que a veces, para mí, el riesgo de eso es que corremos la discusión, corremos el foco de la discusión. El foco de la discusión realmente hoy debería ser los combustibles fósiles y qué vamos a hacer, porque también se habla, bueno, vamos a ir todos a energías renovables y está fantástico, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a transitar ese camino? Eso tampoco está claro. ¿Cómo vamos a encontrar fuentes, digamos, que nos provean de la misma cantidad de energía que nos proveen los combustibles fósiles? Tampoco está claro. Digamos, entonces, a veces siento que en pos de unirnos a la agenda más progresista, ¿no? La agenda más europea, vamos atrás de ese tipo de cosas. Firmamos acuerdos, por ejemplo, firmamos un acuerdo de reducción de emisiones de metano, que es un absurdo. Es un absurdo porque Argentina tiene 50% de pobres. Entonces, cuando vos firmás acuerdos que en el corto plazo vos no tenés una estructura para cambiar tu matriz productiva, van a impactar en tu población y van a generar más mal que bien,
es de una hipocresía enorme y no tiene lógica. Ahora, coincido con tu visión, Mariano, que distinto sería una campaña, che, vamos a comer más saludable, vamos a variar nuestra dieta, vamos a comer frutas, verduras, carne, subproductos, legumbres, eso me parece bárbaro, me parece que de hecho hoy hay un problema muy serio con la obesidad infantil. O sea, hoy tenemos índices de obesidad infantil muy preocupantes y en gran medida están fundamentados en el consumo excesivo de azúcares y porquerías que le damos a los chicos. Entonces me parece que eso sería mucho más, desde mi punto de vista, mucho más efectivo. Pero bueno, de todas maneras, insisto, es una opinión. Y respecto a lo que decía yo, coincido, hoy parte de la necesidad de proteínas puede cubrirse con legumbres, sin duda. El problema es que en el ambiente donde está ese rumiante no puedes hacer una leguminosa, no puedes hacer una legumbre. Entonces, ahí es donde yo creo que cuál va a ser para mí, esto es también una opinión, pero ¿a dónde va a estar enfocada la discusión de aquí a los próximos años? Bueno, ¿qué pasa con los rumiantes que están efectivamente ocupando tierras agrícolas? Por ejemplo, pasturas, ¿no? No sé, hoy tenemos muchos tambos en zonas mixtas o en zonas agrícolas. Bueno, ¿qué va a pasar con esos rumiantes? ¿Vamos a poder seguir usando esa tierra de acá, no sé, a 20, 30, 40 años para darle comer a una vaca cuando podríamos hacer algo que directamente le dé a comer al hombre? Posiblemente no. Pero hay más del 50% de esa tierra que no tiene un uso alternativo. Entonces, y lo otro importante es los lugares donde más hacen falta los rumiantes son lugares donde la pobreza es extrema. O sea, toda la zona del centro de África, bueno, Centroamérica, incluso Argentina, ¿no? No tenemos que ir muy lejos, hay muchas zonas de Argentina, Santiago, los productores de cabras, digamos, esas son sus fuentes de proteína más importantes, sobre todo de pequeños rumiantes. Entonces, bueno, ahí creo que es para mí el punto, ¿no? Yo por supuesto que coincido que está bien y que hay mucha de esa proteína que hoy está siendo satisfecha con legumbres, pero ¿qué pasa en esos ambientes donde no podemos hacer legumbres, ¿no? Con la gente que propone eliminar la ganadería, porque ahí tenemos el extremo también de gente que dice, no, la ganadería está mal, hay que sacarla. Muy bien, les propongo que hagamos muy dinámico. Tenemos 6 personas que quieren hablar y le queremos dar la posibilidad a todos, ¿sí? Entonces las preguntas y las respuestas, si las podemos hacer lo más rápido posible, bienvenido sea. Marcelo Rojas Panelo, que fue el primero que entró a la sala hoy. Dale, Marcelo, tu pregunta. Abrí tu micrófono. No te escuchamos, Marcelo. A ver el micrófono, por favor. Ahora sí. No, decía que gracias, José, pues excelente la exposición, muy buena, como siempre que te he escuchado o leído. Y justo me anoté algunas cositas, pero vos terminaste con algo importante que fue el tema de comunicación. Y eso me lleva a redondear las preguntas que iba a hacer, porque yo creo que el problema no es carne contra legumbres, sino carnes y legumbres, me parece, ¿no? Esa sería la comunicación que tal vez deberíamos aportar. También con respecto a que nombraste a Cabandier al principio, y me acuerdo cuando Cabandier llevaba el proyecto, la Argentina llevaba a Glasgow, creo que era Glasgow, ¿no? Si no me equivoco, el proyecto sí. Cabandier para reducir la cantidad de vacunos en la Argentina. Por suerte, con una buena comunicación y una buena intervención de muchas entidades, se pudo cambiar eso. Y lo otro que te quería, no sé si coincidís con estas dos cosas que acabo de decir, ¿no? Y lo otro que te quería preguntar es por un tema que fue la primera vez que te leí y que me gustó muchísimo, que fue el tema del agua, ¿no? Cómo explicaste el agua que bebían los animales. Bueno, me gustaría que redondees un poco eso también. Sí, dale. Sí, coincido, digamos, la parte de la comunicación es central. Hoy estamos en la era de la posverdad, lamentablemente hoy cualquiera dice cualquier cosa y antes uno tenía que probar la burrada que decía y hoy uno tiene que probar que el otro dijo una burrada, ¿no? O sea, hoy como que hemos cambiado, que casi a nivel jurídico uno pensaría, sos culpable hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, esto es un poco lo mismo, podés decir una burrada y queda en la nebulosa y todo el mundo la toma como cierta. Entonces creo que va por ahí, ¿no? Argentina tiene una potencia enorme para tener
para tener más producción agropecuaria, para tener más producción ganadera, y las dos cosas van de la mano. Además, los subproductos, siempre vuelvo a lo mismo, los subproductos de la industria, incluso de la industria de la soja, de la industria del maíz, son utilizados por el ganado. Entonces, generás un círculo virtuoso en ese caso, porque además tenés residuos que de otra manera la industria tiraría o tendría que ver dónde los pone, y vos se lo podés dar a un animal para que lo transforme en proteína. Creo que esa parte no está bien comunicada. Respecto a lo de Cabandier y lo de Glasgow, que fue sí, la conferencia, ahí coincide una intervención muy, muy buena. Incluso ahí estuvo Bigliso también, o sea, hubo gente brillante que se metió en esa discusión y que por suerte escucharon, porque también podrían haber decidido no escucharlos, así que eso creo que fue positivo. Siempre lamento que no pregunten antes, ¿no? En general, uno cuando no sabe de un tema debería previamente informarse antes de ir a sugerir cosas que, bueno, no sabemos el impacto que tienen, pero eso fue bueno. Y el tema del agua, sí, para mí el tema del agua es crítico. Como gran concepto siempre se habla de que la vaca consume 15.000 litros de agua por kilo de carne producida. Es un absurdo tremendo. Y en gran medida tiene que ver con que el 98%, depende de los sistemas, pero entre el 95 y el 98% del agua que consume un rumiante es agua verde. Es decir, es agua que cayó en el suelo, la planta la tomó, la evapotranspiró. Pensemos que para producir 1 kilo de materia seca la planta necesita entre 300 y 600 litros de agua. Entonces, bueno, y no tiene un uso alternativo. O sea, el agua que llueve y me cae acá en el pasto de mi casa no tiene un uso alternativo. Cayó acá y si pusiera una vaca se la come. Como no tengo una vaca, lo corto y lo pongo en una bolsa. Esto es lo mismo. Pero el tema del agua también es muy importante y crítico, ¿no? Mariano Latari. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Hiper interesante, me sumo a los agradecimientos. Voy a intentar ser breve. A fin de contrarrestar esta posverdad vinculada al sector, ¿considerás que sería importante potenciar la divulgación de ciertas prácticas bioeconómicas vinculadas al sector, como son los sistemas agrosilvos pastoriles, que incluso conservan en muchos casos biomas típicos, con lo cual ahí vos podés potenciar el ecoturismo o el turismo sustentable, o en el caso de la producción intensiva, ¿no? Precisamente a partir de una práctica de intensificación o ecointensificación, vinculando ciertos insumos biológicos para reducir emisiones, o a partir de los desechos poder generar bioenergía, o incluso a partir de los desechos de esa producción de bioenergía, un biofertilizante. Es decir, estas prácticas bioeconómicas, si se divulgan, si se potencia la divulgación, ¿puede contrarrestar esta posverdad vinculada al sector? Gracias, Mariano. Sí, muy buena la pregunta. Sí, yo creo que sí, digamos, todas las acciones que uno puede hacer en pos de mostrar, o sea, yo arranco primero por la parte que me parece negativa. Hoy estamos ante una sociedad en algún punto que piensa que puede vivir sin tener un impacto ambiental. Eso no existe. O sea, no existe ningún ser vivo que pueda vivir sin tener un impacto ambiental. Todos los seres vivos tenemos un impacto ambiental, modificamos nuestro entorno en mayor o menor medida para poder sobrevivir. Y consumimos recursos, espacio, qué sé yo, tierra, lo que sea. Esa es la primera premisa que a veces hace difícil cuando uno habla, bueno, hay que reducir el impacto ambiental, que es cierto, es verdad, pero no podemos vivir sin generar impacto ambiental. Ese es el primer punto. Ahora, todas estas cuestiones que tienen que ver con esto que mencionabas, anoté, ecointensificación, bioeconomía. Hoy se habla muchísimo de bioeconomía. Bueno, hace poquito estuvo Maico hablando seguramente de todos estos temas. Maico fue alumno mío, lo conozco. Y yo creo que son temas muy relevantes y que hay que poner en agenda para que la gente empiece a ver, o sea, el punto para mí es unir al ciudadano de a pie, porque hay mucha gente, cada vez hay más gente desconectada del sector productivo, y se van generando más mitos, porque cuanto más lejos estás vos de una actividad, es como te va generando todo en la cabeza, un montón de cosas que fuiste escuchando y levantando por ahí. Entonces tratar de acercar a ese ciudadano de a pie, al tipo que está en una gran ciudad, al tipo que por ahí vive en un departamento y que no tiene ese vínculo con el agro como podemos tener otros, bueno, traerle este tipo de cosas, hablarles incluso en estos términos que son términos modernos, no sé, insumos biológicos, bioenergía, son todas cosas que tienen
son palabras que tienen una connotación muy positiva. Entonces, en la medida que las vamos trayendo a la sociedad, yo creo que coincido con tu visión, Mariano, que pueden ayudar de alguna manera a desmitificar y a apelar a las generaciones más jóvenes. Porque, ojo, más allá de que el 1% de los veganos, todo lo que dije al principio, ojo, porque las generaciones más jóvenes hoy son extremadamente permeables a todo este tipo de mensajes. Y son los que van a definir nuestras políticas agropecuarias, son nuestros futuros senadores, diputados, dirigentes, etc. Entonces, también tenemos que apelar a esa gente joven que hoy por ahí nos ve negativamente, bueno, acercarnos, y creo que esa es una buena manera, Mariano, coincido. Maxi Luján, te escuchamos, Maxi. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la exposición, la verdad muy interesante. La verdad que, bueno, académicamente no estoy ni cerca de tu conocimiento, pero allá va mi pregunta. Es doble la pregunta. Por un lado, consultarte, vos hablabas de la calidad del forraje y en torno a la calidad del forraje entiendo que es por la rumia del animal, y en base a la rumia la emisión, y del nivel comunicacional de FAO. Yo actualmente estoy desenvolviéndome en lo que es forraje verde hidropónico y encuentro ensayos de FAO mismo del año 1987 para acá. La pregunta es, ¿por qué no es utilizado masivamente el forraje como complementación a la materia seca para mejorar esa alimentación? Esa es la primera pregunta. Y en base también a la comunicación te consulto si es importante siempre la comunicación desde la actividad hacia el consumidor o si también es importante comunicar al mismo productor. Porque yo pienso que el productor de pronto se puede ver amenazado con esto que es nuevo y de pronto pensar que sentirse amenazado en el sentido de que su renta se sienta amenazada por tomar estas mejoras o por mirar hacia la mejora de su producción en pos de la baja de emisiones de gases. No sé si fui del todo claro. Muchas gracias, José. Gracias, Maxi. Sí, sí, clarito. Por ahí te lo trato de redondear, a ver, y me corregís o si necesitas alguna otra cosa, me decís. Vos hablaste, mencionabas el tema del forraje, supongo que estás hablando de forraje hidropónico, complementar con forraje hidropónico. Yo creo la hidroponía tiene un potencial muy grande, yo veo que hay un potencial muy grande, sobre todo porque, bueno, podés aumentar los pisos de producción, ¿no? O sea, vos tenés todo en un solo piso y de golpe podés meter, no sé, 20 pisos, qué sé yo, lo que sea, podés aumentar los pisos. El desafío para mí de la hidroponía hoy está en cómo escalar la producción, porque es una producción extremadamente intensiva. Entonces, bueno, necesitas insumos, necesitas luz, necesitas agua, necesitas nutrientes. ¿Y cómo haces para que eso, bueno, lo puedas masificar? Porque la producción por ahí que vos tenés en un invernáculo o lo que sea, quizás te alcanza para, no sé, por decirte, sería el equivalente a 800 hectáreas, 1000 hectáreas, lo que sea, de producción. Ponele, ¿no? En una escala bastante importante. Entonces, me parece que es todavía una tecnología que, bueno, va a seguir madurando, ¿no? Porque a medida que vayamos buscando, no sé, usar energía solar para abastecer de energía al invernáculo, ver cómo conseguir nutrientes, por ejemplo, en vez de inyectarle nutrientes que comprás, cómo conseguir nutrientes de, no sé, de algún compost o lo que sea. O sea, hay un montón de cosas que creo que van a venir de la mano. Respecto a la calidad de forraje, justamente es esto, ¿no? Cuando vos tenés, cuanto menos digestible es el forraje, o sea, menos calidad, más metano producís. Eso es una consecuencia directa de que las bacterias que están en el rumen, las celulolíticas, que son las que degradan el forraje, pues son las bacterias que emiten más metano. Eso es una consecuencia, digamos, indisoluble, podríamos decir, aunque hay trabajo, no me metí en eso, pero hay cada vez más trabajos que buscan cómo hacer para cambiar algunos perfiles de esas bacterias, cómo modificar algunas cosas del rumen, algas y cosas así, que podrían bajar las emisiones de metano. Todavía no está del todo estudiado. Entonces yo creo que sí, podría ser un forraje hidropónico, cualquier cosa que le aporte más calidad a la dieta, sin duda. Cualquier forraje que mejore la calidad, y sobre todo en momentos críticos. Vos querés preñar una vaca, vos ves las vacas acá en el norte, las querés preñar flacas, destruidas, todo el invierno pasan sin comer nada, sin comer verde,
eso afecta la preñez, afecta todo tu sistema productivo. Entonces, cualquier cosa que le aporte calidad, proteína, y bueno, forraje hidropónico tiene altísima calidad, altísima proteína, sería fundamental. Pero bueno, insisto, no se masifica porque todavía yo lo veo como una producción de nicho. Digamos, tenés zonas donde puede pegar muy bien y otras zonas donde te llueve 1000 milímetros, la gente dice, no, yo, ¿para qué ves hidroponía si me llueve 1000 milímetros y estoy bien? Entonces, pero va a ir escalando, yo creo que cada vez más va a ir escalando y me parece que es promisorio lo que viene. Y lo último que mencionaba, sí, yo creo que la comunicación tiene que ser hacia los dos lados. Hoy el productor, y sobre todo el productor argentino, el productor a nivel mundial, miremos lo que está pasando en Europa, las protestas en Europa, los productores tirándole estiércol a los parlamentos, o sea, hay un drama bastante grande con el productor agropecuario a nivel global, y el productor está recibiendo, no se siente, sino que está recibiendo amenazas de todos lados, de que le quieren limitar la producción, de que le quieren limitar toda una serie de cuestiones como el malo de la película. Entonces está claro que eso va por ese lado. Pero también el productor tiene que en algún momento empezar a unirse a este tipo de cosas, o sea, a tomar las medidas necesarias para que su sistema esté en condiciones, por ejemplo, de exportar a la Unión Europea o exportar al resto del mundo. Nuestros mercados son globales, pero tenemos que ir asumiendo que algunas cosas van a tener que cambiar. Entonces la comunicación tiene que ir para los dos lados. Por un lado, el productor dándole ciertas seguridades, en primer lugar, dándole previsibilidad. No te pueden cambiar las reglas de juego cada 6 meses porque ninguna actividad es sostenible, ninguna actividad agropecuaria es sostenible cuando cambia las reglas de juego todo el tiempo. Y en segundo lugar, también, bueno, mostrando al consumidor que también, bueno, mira, estamos haciendo todo esto junto con los productores y podemos mejorar por este camino. Pero es algo que vamos a tener que transitar en el cortísimo plazo porque ya las amenazas, sobre todo, amenazas como externalidades, ¿no? Como cosas que vienen de afuera, son cada vez más notorias. Lo de Europa y la ley de deforestación es muy claro y ya se está implementando, incluso en algunos frigoríficos no están comprando carne de zonas de desmonte, entonces eso viene fuerte y bueno, puede no gustarnos, pero necesitamos estar atentos y adecuar nuestros sistemas para poder entrar en esos mercados, ¿no? Transitando los últimos minutos de esta reunión, todavía tenemos 2 personas, entre ellas desde su camioneta esperando un rato largo, nuestro especialista en ganadería, Alberto Weiner. Alberto. Bueno, muchas gracias por la charla, José, muy buena. Hago un comentario y una pregunta rápido para aprovechar el tiempo. Claramente la producción de carne es biológicamente muy poco eficiente en zonas donde uno puede hacer un maíz de 8.000 kilos o una soja de 4.500 kilos o un trigo de 5.000 kilos y en una pastura en ese mismo lugar podemos hacer, manejándola bien, 400, 450 kilos de carne por hectárea. Entonces yo digo, si con la misma luz, el mismo agua, el mismo nutrientes, hago 10.000 kilos de maíz y hago 450 kilos de carne, no hay duda que la ganadería es muy poco eficiente. Ahora, y ahí va el comentario y la pregunta rápido. Argentina tiene 70-75% de superficie árida y semiárida, donde lo único eficiente biológicamente es la ganadería, porque no se puede hacer maíz, salvo en los valles de riego, por supuesto. No se puede hacer maíz, no se puede hacer soja, no se puede hacer trigo, y en muchos de esos lugares tampoco se puede hacer pastura, ni siquiera pasto llorón. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas, por ejemplo, Santa Isabel La Pampa, en el oeste de La Pampa contra Mendoza, 300 milímetros, 10 hectáreas por equivalente vaca. Ahora, ¿qué respuesta ofrecen? Y esta es la pregunta. Los que se oponen a la ganadería para las millones de hectáreas de Argentina y del mundo que como única alternativa productiva tienen la producción ganadera, ya sea bovina, ovina o caprina. Gracias, Alberto, por la observación y la pregunta. La verdad es que no hay una respuesta de qué hacer con esa tierra. Acá creo que hay que distinguir que el movimiento, digamos, el movimiento vegano es un movimiento, digamos, antiespecista, por así decirlo, o sea, es un movimiento que creen que los animales tienen los mismos derechos como si fuera un ser humano. Entonces ahí es difícil argumentar porque ellos dicen por qué tenés que matar a un animal, si el animal es un ser vivo, un ser sintiente igual que vos, y lo estás matando para comer, para tu propio placer, cuando podés comer plantas. Bueno, entonces contra ese argumento, la verdad es que no hay nada, porque sería como ponerme a discutir de religión o de fútbol, digamos, cuando hay un nivel de creencias ya que está metido en la cabeza de la gente,
es muy difícil de contraargumentar. Ahora, la realidad es que no hay una solución, nadie propone una solución con esas tierras. El consenso es, bueno, esas tierras quedarían liberadas, serían tierras naturales. Siempre mi respuesta a eso es, bueno, esas tierras naturales van a quedar con alambrados, no, bueno, habría que sacarlos. Y las vacas se van a ir a los cultivos y van a seguir proliferando, porque podemos tener el ejemplo de India. En la India, que las vacas son sagradas, hay muchos de los estados, no son estados en India, no me acuerdo cómo se llaman, pero muchos de las regiones de la India tienen un aumento exponencial de las vacas justamente porque no se las puede matar. Entonces digo, ¿qué va a pasar? ¿Las vacas va a haber más o menos vacas? Bienestar animal, digamos, esas vacas van a estar más felices porque están en su entorno natural o se las va a comer un puma. No sé, no hay una respuesta. No hay una respuesta y yo creo que el planteo general es, bueno, esas tierras van a ser tierras improductivas y las vamos a dejar como tierras improductivas o tierras naturales. Y bueno, es muy riesgoso. Realmente no, me parece que como pensando en un mundo que va a tener 10.000 millones de personas para el año 2050, prescindir de 2/3 de la Tierra es de un absurdo enorme y de un riesgo gigante. Pero bueno, la realidad, Alberto, es que no hay ninguna. Yo no conozco a nadie que haya hecho un planteo de qué hacer con esa tierra. No he leído nada. Sí, buenas noches. No, un temita nada más en relación a las virtudes de la carne. Bueno, parece que hay mucha bibliografía que confirma que durante el desarrollo del ser humano, la carne fue fundamental para la evolución por el desarrollo del cerebro. O sea que estaríamos en un problema si dejamos de comer carne. No sé si ese tema se lo toca en Sí. estas conferencias. Gracias. Gracias, Eduardo, por el comentario. Mirá, sí, es un tema que también toqué en por eso digo, el Twitter para mí ha sido muy bueno para este tipo de cosas, para divulgar este tipo de ideas. Sí, la evolución del ser humano, hay muchísima evidencia científica que lo que muestra es la razón por la que se desarrolló nuestro cerebro fue dos razones macro. Aprendimos a cocinar el alimento, o sea, usamos el fuego y comimos carne. El hecho de cocinar el alimento hizo que pudiéramos destinar menos energía a digerirlo, porque el alimento crudo es más difícil de digerir que el alimento cocido, y el hecho de consumir carne hizo que pudiéramos incorporar una enorme cantidad de nutrientes concentrada en pequeñas porciones y de altísima digestibilidad. Entonces, digamos, como ser vivo, ¿no? Cualquier ser vivo tiene energía limitada, entonces pudo destinar menos energía a seguir desarrollando un aparato digestivo, como puede ser el de los rumiantes, y destinó esa energía a desarrollar el cerebro. Además de que, bueno, de la mano de eso vinieron la confección de herramientas, digamos, había que planificar, para cazar un animal había que planificar, había que confeccionar una lanza. Entonces, todo eso fomentó el desarrollo del cerebro. O sea que eso es cierto. El argumento que dan de la parte, digamos, la contrapartida de esto te dicen, bueno, pero ya se te desarrolló el cerebro, no necesitas que siga, ya tenés el cerebro de un Homo sapiens, ahora podés comer otras cosas y no pasa nada. Como que no vas a involucionar, eso es lo que argumentan. Pero es cierto, la carne fue esencial en ese desarrollo, en esa evolución, y de hecho, hasta no hace mucho, si miramos hace 10.000 años, fue la última glaciación, la dieta fundamentalmente de los seres humanos era carne. O sea, el ser humano comía carne, carne y carne. No había, en la última glaciación, no había una persona que por supuesto no había trigo, pero tampoco la gente iba a juntar frutas, no había grandes animales y eso es lo que el hombre cazaba y comía. Y evolucionó en ese sentido, ¿no? Evolucionó para comer ese tipo de alimentos y después, por supuesto, con la agricultura siguió evolucionando, pero la agricultura es muy reciente. Pensemos que hace 5.000 años que el hombre finalmente empezó a domesticar cultivos. Entonces, bueno, nuestra capacidad de digerir celulosa, que podemos digerir muy poquito, y alimentos vegetales, siempre es menor,
¿no? A la capacidad de digerir productos animales. Eso, por supuesto que hay excepciones, por supuesto que también hemos mejorado mucho los cultivos para hacerlos cada vez más digeribles, pero eso fue la realidad durante muchos miles de años. Hoy tenemos un montón de alimentos vegetales de altísima digestibilidad, pero la calidad de algunas proteínas y algunos aminoácidos esenciales están solamente en productos animales. Eso no lo podemos suplir, excepto con subproductos, no subproductos, sino con suplementos, ¿no? Que es lo que tiene que consumir un vegano, son suplementos. En un momento hablaste de las carnes sintéticas, no solamente, imagino te habrás referido a las producidas de origen vegetal, sino propiamente hecha con carne de origen carne. ¿Qué futuro le ves a eso y qué competencia o qué virtud va a tener con respecto a una carne producida a campo? Bueno, está bueno, sí, un poco hablé de las dos, pero la carne sintética, hoy desde el punto de vista de las emisiones, la carne sintética, hay varios trabajos que muestran que los niveles de emisiones de un producto de carne sintética, de carne, ¿no? O sea, de músculo, no de carnes vegetales, sino de carne sintética, es mayor la emisión que la que emite un bovino, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las emisiones, no va por ahí. Desde el punto de vista de la energía requerida para generar ese músculo sintético es enorme, es una cantidad enorme de energía, hay que poner aminoácidos, que bueno, ¿de dónde salen los aminoácidos? Al final del día esa es otra pregunta, bueno, de los vegetales, pero hay que traer aminoácidos, hay que usar enormes cantidades de energía para sintetizar todo eso. Necesitas un laboratorio, condiciones controladas, temperaturas perfectamente medidas, porque eso es una especie de fermentadora. Yo honestamente no lo veo hoy en el corto plazo, quizás a mediano y largo plazo, por supuesto que la ciencia siempre nos sorprende y aparecerán otras cosas, pero en el corto no lo veo muy poco factible. Y por otro lado seguimos en la misma disyuntiva, ¿no? Que es, ¿qué hacemos con esa tierra improductiva? Pues no va a haber nada más eficiente que un animal pastando, utilizando, digamos, básicamente luz, la luz solar que es gratuita, un suelo que nos aporta los nutrientes, quizás haya que devolver parte de los nutrientes, pues la ganadería también se lleva algunos, eso es verdad, pero eso es hiper eficiente y un ser que está preparado para degradar algo que nosotros no podemos degradar y lo transforma en proteínas. Entonces, no vamos a encontrar otro sistema, me parece, en el corto plazo, que sea un aportante neto de proteína como es el rumiante, por ejemplo, que nos dé más proteína de la que está consumiendo. Pero bueno, a futuro, quién sabe, ¿no? Podrán venir otras cosas. Yo no lo veo en el corto. Tierras que hoy no son arables, capaz que en el futuro van a ser aptas para nuevos cultivos que van a ser propicios para eso, como estamos viendo especies ya que son más resistentes a la sequía, a la salinidad, etcétera, ¿no? Exacto, ¿no? La frontera agrícola también se ha ido corriendo y seguramente podamos correrla. De todos modos, también hay que preguntarnos, y vendrán otras preguntas, pero ¿qué pasa con los suelos? ¿Sí? Veíamos que también los suelos y el rumiante cumplen un rol ahí en ese suelo, en mejorar, en algunos casos, una buena ganadería, mejorar esa estructura de suelos. Y bueno, habrá que ver también cómo entra todo eso en la ecuación. Pero quizás veamos cosas, no sé. En el corto yo no creo. Le damos la palabra a Sebastián Pico, ahí está pidiendo la palabra. Sebas, ¿te escuchamos? Bueno, José, muchas gracias. Bueno, medio que la problemática, como vos la describís, yo la vivo permanentemente con mis alumnos. Yo soy docente de nutrición animal en Veterinaria de La Plata. Así que esto es una discusión recurrente. Eh, eh, Vos tocaste colateralmente algunos aspectos, pero yo he asistido a algunas charlas de estas características y veo que nunca se hace mucho énfasis en el hecho de que el rumiante transforma nitrógeno, que puede ser proteico o no proteico, en aminoácidos de alto valor biológico, alta digestibilidad y alta tasa de retención de nitrógeno. Capaz que, no sé si o es muy sofisticada la discusión o no entiendo la razón por qué no se pone en valor ese tema. Capaz que... Sí, Sí. no, por ahí te aporto algo. No sé, la verdad, primero bueno, primero gracias por la pregunta, me parece muy pertinente también la cuestión que traes. No lo sé, yo creo que no hemos sabido comunicar bien. Me parece que durante mucho tiempo la producción agropecuaria en general, ¿no? Hemos tenido quizás
un poco de soberbia. Vamos a poner estas palabras. No sé si la palabra es soberbia, pero la mejor palabra que se me ocurre. Soberbia en el sentido de que, te he dicho, todavía se escucha. Y bueno, yo hago alimentos, yo produzco alimento para que vos puedas estar boludeando, por ejemplo, como te dicen, estás paveando en Twitter mientras yo estoy produciendo alimento. Y es verdad, digamos, yo comparto, pero no es una forma muy amigable de llegar a la gente. Entonces, de la mano de esto viene este tipo de cuestiones, la comunicación de, che, mirá que el rumiante es un aportante neto de proteína, mirá que el rumiante, como decís vos, te puede transformar nitrógeno no proteico, le puede dar urea y te da proteína. O sea, y que la urea viene, está bien, después podemos discutir cómo vino, pero la urea vino del aire, porque la transformaste con el nitrógeno del aire. Entonces, o la urea o el nitrógeno vino de una planta, de una leguminosa que lo fijó del aire. Digo, eso para mí es fabuloso, yo me canso de tratar de comunicarlo, pero hay mucha gente que no lo sabe. Y mucha gente que no lo sabe porque capaz que lo hemos hecho muy complejo. Vos estás hablando de estudiantes de veterinaria, yo hablo con estudiantes de agronomía porque doy clases en agronomía, y somos técnicos. Entonces, si nos hablamos entre técnicos está todo bien, y nos vamos a entender, o en general nos vamos a entender, pero cuando vos le hablás al que está de a pie, viste, yo le hablo a un amigo que es médico y me dice cualquier pavada porque no lo sabe, o le hablo a un amigo que es abogado, no tiene ni idea. Entonces nos falta también quizá un poco más de humildad y bajar algunos mensajes a tierra, cosas muy llanas. Por ejemplo, esto, decir, che, mirá, el rumiante transforma esto, mostrarle, mirá, este pasto que no sirve para nada, se transformó en carne. Este pasto que, no sé, este subproducto que lo íbamos a tirar a la basura o que la industria no sabía qué hacer, bueno, hoy lo está comiendo un rumiante y te está dando carne, te está dando leche. Ese tipo de cosas, yo no vi campañas en la tele que muestren eso, no las veo. Sí, el IPCB hace un muy buen laburo, bueno, la Mesa Argentina de Carne Sustentable, la que también hoy estoy, digamos, participando, también, pero son todas cosas muy aisladas, ¿viste? Como que no llegan, y como siento que siempre nos hablamos un poco entre nosotros. Y el desafío es salir al barro. O sea, a mí me encantaría, siempre digo, me encantaría dar una charla, que me inviten a un congreso vegano, no sé, que me invite a un congreso vegano y recibir todos los golpes, pero poder mostrarles otra parte, mostrarles otra realidad y que también ellos puedan mostrarnos la realidad de ellos. Decir, che, mirá, nosotros pensamos así. ¿Por qué? Porque si no tendemos puentes, ¿viste? Vamos a seguir ahí, enroscados en este barro. Últimos 4 o 5 minutos le damos la palabra a Carlos Adrián Insaurralde y después José hacemos el cierre como, ¿sí? Carlos, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Insaurralde Adrián, soy alumno de PBO en Facultad de Agronomía y estoy empezando producción animal en Facultad de Lomas. Hace poco fuimos al Congreso Agroecológico y se vio muy incluida el tema de la ganadería en lo que sería el cultivo rotativo. ¿Cómo usted piensa si este cultivo rotativo es una buena salida? Convengamos que dentro de él se encuentra el ciclo del metano y se puede ir, digamos, no se va desgastando tanto el suelo, ese suelo se puede volver a reutilizar y se podría mantener tranquilamente la cría o la recría como venta de carne a lo que vaya saliendo, ¿no? No tenemos vacas que generan metano sin producir, ¿no? Está bueno, no sé si entiendo bien cuando vos hablas de rotar cultivos, imagino que es decir, bueno, tenés un ciclo agrícola y trajiste el rumiante, ¿no? Eso imagino que va por ahí. Claro, eso sería un cultivo rotativo en el sentido de incluir animal. Sí, bueno, como un poco. Dividido por hectáreas. Perfecto. Bueno, un poco, viste que al principio yo decía, de alguna forma lo que hicimos como seres humanos, digo, para tratar el ser humano trata siempre de simplificar la realidad para poder entenderla, la vamos partiendo en pedazos, y eso un poco hicimos con los campos. Dijimos, bueno, este campo es agrícola, ¿y por qué? Porque así puedo concentrarme solamente en la agricultura y no tengo tanto lío, y los animales, el alambrado y la tranquera y el peón. Entonces simplificamos. Bueno, eso tiene una consecuencia. Cuando vos simplificás el sistema, siempre requería energía y siempre algo se rompe. En este caso rompimos algunos ciclos de los nutrientes que, bueno, podríamos restablecer con el rumiante. Lo que sí yo tengo una visión crítica respecto de
esto de que el rumiante devuelve los nutrientes, ¿no? Cuidado también con eso, cuidado también con la idea de que voy a poder armar un sistema sin aportes externos y le traigo un rumiante y porque el rumiante bostea, entonces devuelvo los nutrientes. El rumiante lo que hace es recircular algunos nutrientes y algunos se los lleva. Cuando vos tenés un sistema abierto, y es un gran concepto que hay que entender, vos tenés un sistema abierto, vos te llevas carne, leche, cuero, hueso, lo que sea, esos son nutrientes que salieron del campo. Los nutrientes no se generan espontáneamente, excepto el nitrógeno, podríamos decir espontáneamente, pues se fija, pero el resto de los nutrientes están en ese suelo porque es un suelo que se formó durante miles, cientos y miles de años. Entonces esos nutrientes que se van en algún momento tienen que volver. ¿Cómo pueden volver? Bueno, en forma de distintas formas. No necesariamente todo fertilizante inorgánico, puede haber fertilizante orgánico, puede haber lo que sea, pero van a tener que volver. Lo único que vos podés meter de vuelta en el suelo es carbono y nitrógeno. El carbono porque lo fijás del aire y el nitrógeno porque también lo fijás del aire. El fósforo, el potasio, el magnesio, lo que sea, el molibdeno, el azufre, son todos nutrientes que se van. Entonces siempre hay que pensar eso. Cuando yo quiero pensar en un círculo virtuoso con la ganadería, también tengo que pensar cómo voy a reponer parte de los nutrientes que se van del sistema. Porque no hay magia, ¿viste? Yo eso sí soy muy crítico de que no hay soluciones mágicas. Todos los sistemas que son abiertos trasladan nutrientes de un lugar al otro, en este caso de un campo a la ciudad, de la ciudad a la cloaca, de la cloaca al río, lo que sea, o al mar. Esos nutrientes en algún momento tienen que volver y hay que ver cómo los volvemos. Y por ciclos, si querés, geológicos, eso va a tardar decenas o cientos de miles de años. Entonces, no podemos esperar todo ese tiempo, tenemos que ver cómo lo volvemos a recuperar. Punto final a este encuentro, ya estamos sobre la hora y te pedimos, José, 2 palabras para despedirnos y hacemos el cierre de esta noche. Bueno, buenísimo, justito 8:30. Bueno, nada, yo creo que como conclusión final, primero, muy bueno el intercambio, muy buenas las preguntas, creo que agrega mucho a lo que hablé antes. Como mensaje final, yo lo que diría es, tenemos el gran desafío de tener que alimentar a una población que va en aumento. Tenemos el gran desafío de alimentar 10.000 millones de personas, como decía hoy, en el año 2050. Y eso lo vamos a lograr, yo estoy convencido de que lo vamos a lograr con más y mejor ganadería, nunca con menos. O sea, hoy tenemos que pensar cómo hacemos mejor la ganadería que estamos haciendo, pero no me imagino un mundo sin ganadería, no me lo imagino y no lo veo sustentable. Y eso también hay que comunicarlo. Esos serían los 2 mensajes. O sea, trabajar para pensar que vamos a tener que alimentar un mundo que está en crecimiento, que demanda proteínas también vegetales, pero también proteínas animales, sobre todo en las zonas más marginales, y cómo vamos a satisfacer también las demandas de ese consumidor que cada vez nos exige más, ¿no? El consumidor local y también nuestros mercados, los mercados extranjeros que van exigiendo eso. Esas son un poco las 2 grandes cosas que me quedan en la cabeza. José Jáuregui. Rumiantes y praderas, una alianza estratégica para combatir el cambio climático y promover la seguridad alimentaria. Hasta aquí llegó nuestro evento número 43 de esta temporada y casualmente el fin de la tercera temporada. Así que muchas gracias a todos, nos despedimos y nos encontramos en la próxima temporada aquí en Antropoceno. Gracias a todos. Antropoceno.